Llegó la hora, estamos de vuelta y vamos a empezarlo esta vez con unas líneas, unos pensamientos importantes, bonitos. La lectura es la gimnasia del pensamiento. He buscado al autor de esta frase, pero no la he encontrado. Ya va siendo como parte del pueblo. La lectura es la gimnasia del pensamiento. Pero hay otra buena que sí es atribuida a Pedro Sinas, escritor español. Dice, el lenguaje es el instrumento de la inteligencia. El lenguaje es el instrumento de la inteligencia. Bravo. Aquí estamos ya con César Yumán. Te agradezco vos por aceptar la invitación y mira, ya se va aprendiendo la mara. No, gracias a ti, Rómulo, por estar aquí. Siempre es interesante compartir un poco, ¿verdad? Y gracias por la invitación. Pues con mucho gusto. Guillermo Durán, Arturo Serna, gran músico chiquimulteco, y Leo de Soulas ya están con nosotros. Roberto Cifuentes también. Mayra Navarijo, Connie, Emilio Enrique Rodríguez López, Carlos Interiano y Elfer Galicia. Oscar Lemus también, ¿cómo estamos? Oscarito. Saludos por ahí, dice Emilio Enrique. Empezamos hoy. Saludos, Emilio. Con buena vibra. Gracias a todos. Vamos a empezar entonces. Nos vamos a poner en onda. Aquí con César vamos a conocer primero un par de datos. César Francisco Yumán. Naciste en la ciudad de Guatemala. Catedrático. En San José Pinula. En San José Pinula. San José Saludos entonces a los de San José Pinula, ¿verdad? Por ahí están los abuelos. No, ya murieron. ¿Ya murieron? Solo mi mamá está ahí. Bueno. Y mis hermanos. Mi familia es cercana, pero ya generación anterior no va. No, bueno, qué lástima. Pero bueno, ahí vamos. Sos catedrático en la Universidad del Valle de Guatemala. Licenciado en Letras por la Universidad del Valle también. Este es un bachillerato. No, es un baccalaureatus in artibus. Es como otra licenciatura, se podría decir, pero esto es en arte. ¿Sí? Sí. Excelente, bueno. Y un profesorado en lengua y literatura, ¿verdad? Sí. En 2013 obtuviste el primer lugar del certamen latinoamericano de editorial Paroxismo de Estados Unidos. Sello que publicó tu antología Retórica, Introducción a tropos y figuras, o ¿cómo se lee? Schemas. ¿Nos vas a explicar un poco qué son los schemas, oíste? Porque de schemas, no, solo de chemas he sabido yo, pero... No, o sea, en sí el título es, o sea, las figuras, o schemas, tropos, todo esto son la retórica, todos los recursos literarios. Entonces, ese es mi juego en esa antología. Perfecto. Sí, las figuras literarias o tropos, figuras retóricas. No sabía yo de schemas, fíjate. Vamos aprendiendo un poco. Entre otras publicaciones se encuentran Infinito, con la editorial X que salió en el 2015. Sí, ese es un cuento. Son cuentos. La ciudad de los peces con Alfaguara también en 2015. Robo Niño con Santillana en el 2015. Y ¿cómo lo pronuncias vos? Es Darkness. Darkness. Ajá, que aparece. No tenemos a la mano el librito, ¿no? Sí. Mostrémoslo. Este es Darkness. Darkness. Perdón, yo soy el que me tengo que cubrir. Hasta ahora ese es, creo yo, mi libro más difundido. ¿Sí? Ajá. Este también es de cuentos. De cuentos, ¿verdad? Vamos a tener que conocer un poquito de Darkness, entonces. 355. Bueno,
Ese salió en el 2017. 17, ajá. Y me dicen zombie, lo publicaste el año pasado con Patológica Editores. Y Playlist, que es el que nos convoca hoy, lo ponemos así. ¿Ah? Playlist es un disco. Bueno, veremos. Playlist publicado con la editorial X el año pasado también. Asimismo, ha sido incluido en antologías de acá, de Guatemala, de Estados Unidos, México, España y Argentina. También en revistas guatemaltecas y extranjeras, ¿verdad? Quiero solo agradecer que ahí en el camino, mientras venía hacia Sofos, hacia la Plaza Fontavela, estaba este cuate esperando cruzar una calle. Y cuando me vio, me reconoció y bueno, no, tuve la oportunidad de conocer a José Roberto Leonardo. Este es un libro de poesía que recién, hace quizá 3 días se lo entregaron, fíjate, lo acaba de publicar. Entonces vamos a leer a José Roberto Leonardo y más adelante, de ser posible, lo traemos por acá también a Letras en Directo. Gracias, José Roberto Leonardo, por el obsequio. Me hubiera mandado uno. Sí, hombre. La próxima vamos a pensar en eso. Estaba pensando en hacerte 2 preguntas, 3 preguntas. Una dice, ¿sos hombre? ¿Eres hombre? O en inglés, human. Es una... Estaba jugando con tu apellido para tratar de encontrar el origen. Explícanos, porque igualmente el sábado pasado se me olvidó interrogar a Susana Álvarez Piloña, porque Piloña también es un apellido raro, no es común en Guatemala, ¿verdad? Tampoco Yumán ¿es Yumán o Yuman? Yumán. Yumán, ¿verdad? ¿Tiene tilde? Tiene tilde. Sí, tiene tilde. Bueno, contanos de ese apellido. Pues, como ya hablamos de la familia, no, de la rama paterna solo conocí a mi papá. O sea, sé dónde vivía su familia, que no es tan lejos de San José, es aquí en Carretera de Salvador, pero realmente es durante unos, o sea, mi papá ya falleció y no, y realmente nunca lo interrogué al respecto. Entonces, cuando empecé a buscar yo el origen de Yumán, primero, o sea, según yo era de origen indígena, entonces empecé a buscarlo por ahí, no lo encontré. Y casi siempre que me topo a mucha gente me dicen, ay, es que los Yumán son de algún lugar, ¿verdad? Del interior. Y he ido a preguntar a veces y no encuentro Yumán. No. Entonces es como curioso, porque de ahí hace unos 2 años, vino un conferencista chileno a la del Valle y él también me dijo, el Yumán son de Chile, y yo como a la gran hora me están mandando hasta aquí, o sea, ya era como, ¿no? Y por último, también busqué en internet y encontré que en Estados Unidos, en Colorado, si no estoy mal, hay un grupo étnico, o sea, de indios americanos, que son Yumán. Y hasta hay estudios antropológicos de ellos y el nombre solo por la tilde falla, pues está escrito con Y, porque a veces he encontrado con J o algo así, pero en realidad no. Incluso hace poco en Filgua me topé con un chico que me dijo que él era Yumán, pero él era árabe. Entonces también me quedé con la gran nombre. Pero entonces no, la verdad está difícil. Yo creo que tiene un origen indígena. Sí. Tal vez no tan lejano como Chile, pero sí creo yo que es indígena. Lo único es que con las generaciones se fue perdiendo y la verdad también fue algo que me dejó de herencia. Primero de herencia y segundo ya no me interesó tanto, ¿no? Al principio era como ¿y de dónde, verdad? Pero no sé, sí. Yo creo que también parte de lo bello de eso es el misterio, ¿no? Pero sí es un nombre curioso, un apellido curioso. Pero por eso, precisamente,
pensaba yo que es bueno rastrear las raíces, ¿verdad? Ver hasta dónde llega y dónde verdaderamente apareció. Bueno, la misma onda, las preguntas de cajón, que nos vayas conduciendo un poquito de tus años de niño hacia acá, con tus lecturas, a ver dónde están esos orígenes también del amor por los libros y las letras, ¿vos? Uy, bueno, yo creo que tal vez no toda la vida tuve una predisposición a la lectura, arte. Yo creí que cuando creciera iba a ser pintor. Y de hecho eso es como la otra opción que siempre está ahí. No funciona la escritura, me voy a tirar a la pintura. Ah, bueno. Nada, es broma, pero no, sí hago pintura, pero ya no es tanto, es menos. No es como profesionalmente, digamos. Me decanté por la escritura. Y no sé, yo creo que tal vez un punto decisivo fue cuando me gradué de maestro. Yo soy originalmente maestro primario. ¿Te graduaste también aquí en la capital? Sí, eso sí me gradué en la capital. Ajá. Pero no... o sea, yo me gradué incluso, a pesar de que el magisterio era de 3 años, me gradué menor de edad todavía. Entonces, sí. no conseguía empleo, iba a pedir, y lo primero que me decían era que querían una carta de mi mamá porque me daba permiso de trabajar, ¿verdad? O sea, fue un periodo raro, pero en pues ese te tiempo cuento que, bueno, en el caso mío, por situaciones precarias, ¿verdad? Una situación económica muy difícil, que yo también tuve que empezar a trabajar de niño, pues, y como la municipalidad del municipio, digamos, de gente conocida, casi un poco parientes, que hasta me falsearon la edad y me sacaron una cédula y así pude empezar a trabajar en caminos de ese tiempo. Así es complicado. Ajá, pero continúa, por pero favor. por eso fue que tuve tiempo, ¿verdad? Porque ya había dejado la secundaria, no estaba trabajando, unos cuantos meses estuve así, entonces en eso empecé a leer todo lo que había en la casa. No me importaba qué era, lo empecé a leer. ¿Había alguien lector en tu casa o no? No realmente, pero encontraba varios libros que, por ejemplo, en el colegio nunca había entendido, o mi hermano, que es unos años mayor que yo, él tenía varios libros en la casa y yo los iba agarrando. De hecho, el primer libro que leí completo fue la Odisea, y el segundo fue la Divina Comedia. Sangre fría. O sea, que fueron así como 2 horas que fueron, o sea, que me marcaron, ¿verdad? Y hablando de clásico, lecturas. estás hablando de gigantes, pues. Luego ya regresé más a O los sea, que bueno, clásicos. empezaste con la Caperucita Roja, No. con Hansel y Gretel. No. Y después de eso, bueno, yo ya me empecé a buscar, ¿no? Que Es que con eso te interesaba. metiste a las grandes ligas de una vez. Por eso yo creo que, por ejemplo, a veces yo me topo con gente que me dice que no saben cómo escribir un libro. Yo les digo que, o sea, lo primero que hay que hacer es decidir, porque, por ejemplo, también mucha gente dice, no, es que hay que empezar con cuento. Lo primero que hay que escribir si uno quiere ser narrador es cuento. Y yo nunca escribí un cuento antes de una novela. Lo primero que escribí fue una novela. Y fue como, o sea, nunca me planteé si se podía o no se podía. Porque como yo lo había leído, era como, entonces, vamos. Años después empecé a estudiar letras. Pero... Es que el proceso de cada persona es diferente. En este caso, creo yo que esa sería una observación a hacer, ¿verdad? Sí, no sé, hay gente que conozco que ha leído desde muy, muy pequeños y que desde muy, muy pequeños tenían ya eso. Ajá. Y está bien, ¿verdad? Cada quien, cada persona, creo yo que cada escritor va a encontrar su camino hacia las letras, ya sea planificado, ya sea empírico o una sorpresa. Mencioname otro par de libros de esos que te han marcado, de que mis tenemos primeras... como favoritos. Uy, favoritos está complicado, pero
Uno que aparece ahí es el Aleph de Borges. El Aleph, ajá. No me atrevo, bueno, ahí hablaría de autores, ¿no? Hablaría de Borges. Uh-huh. Libros en específico, bueno, tal vez, aunque me encanta todo Bolaño, me quedaría con dos quizás, que son Amberes. Amberes, Los Detectives Salvajes. Tito. Y tal vez incluiría... Los detectives. Tal vez incluiría 2666. 266 como 1200 páginas tiene Sí, ese sí, libro. sí. Y Aquí, solo interrumpirte un momentito porque aquí está llegando también Tito Bassi. No está previsto, no está preparado. No solo para saludarte nomás. No está preparado para la pantalla. Pero por eso hay que andar peinado siempre. Sí, Bueno, pues gusto de saludarte, por ahí te encontramos de nuevo. Mucho gusto. gracias. Bien, esta Sophos es como la base de operaciones de Tito Bassi, el de Livingstone Forever. Bien. ¿Cuántos libros? No los sumé, no los conté. ¿Cuántos libros has publicado? Uy, sería, vamos a ver, 3, 4, 5, 7. 7 libros. Ajá. 7 libros publicados. Incluyendo la antología que está dentro de otra antología más grande que está en Estados Unidos, con 7. Excelente. Bueno, ¿qué tenés como inédito? Uy, que no tengo. Un montón. Lo complicado es encontrar quién lo publique. Sí, ¿verdad? Porque no... Algo que yo quería hacer era no ir a pagar una publicación. Porque el respeto que existe la opción, pero en mis metas estaba que no quería pagar una publicación. Entonces... Gracias. Gracias, Ever. Gracias. Aquí está el cafecito de Sofro. ¿Te lo pueden poner de este lado? Sí, claro. Gracias. Ahí está Ever. Conozcan a Ever también. Gracias. El culpable del café. Gracias. Muy bien. Y entonces, bueno, tal vez algún día lo haga, pero por el momento es difícil para mí encontrar quien quiera publicar. Principalmente tengo novelas inéditas. Novelas, porque es más difícil encontrar quien publique una novela. Y más cuando son novelas extensas. Entonces, novela es lo que tengo precisamente inédito. Poesía, tengo bastante poesía, se podría decir. También sin publicar, pero yo creo que esa me la voy a guardar para después. Bien. Me habías contado que los cursos que impartís en la Universidad del Valle son literatura guatemalteca, literatura indígena y comunicación. A ver, yo nunca pude llevar literatura indígena. Contanos un poco los contenidos de este curso y algunos detalles que nos puedan informar bien. Pues la literatura indígena... Como si nos dieras una clase ahorita de 3 minutos. En 3 minutos. Ajá. No, pues el curso en sí, debido a que es muy, muy, muy amplio el panorama latinoamericano de la literatura indígena, lo dividí en 4 partes, se podría decir. Y siempre haciendo comparaciones entre lo precolombino y lo actual, porque actualmente hay mucha producción literaria indígena. Entonces, o sea que el curso no se circunscribe a literatura indígena nacional nada más, sino que es internacional. Es latinoamericana. Latinoamericana. Incluso este año, el año pasado intenté incluir literatura de los pueblos de Estados Unidos y Canadá, pero ya no nos dio tiempo. Ya se quedaron solo en las sugerencias. Me inquieta saber si, por ejemplo, ha de haber alguno de los Pieles Rojas claro, que ha publicado. Hay mucho. ¿Sí? Entonces, por eso, de que es tanto lo que hice es la primera parte del curso, hablamos de la mitología indígena. Entonces buscamos características similares que se van a repetir en las principales culturas antes de la venida de los europeos.
Entonces ahí vemos mitos fundacionales, mitos escatológicos, luego pasamos a poesía. No, miento, la segunda parte fue teatro. Entonces teatro precolombino comparado, por ejemplo, con el grupo Tzotzil, que es guatemalteco y es de teatro actual. Y entonces, para ir analizando, ¿verdad? Porque es Ajá. más que todo lo que me interesa que hagan los estudiantes en ese curso, es un análisis comparativo, porque luego ellos tuvieron que preparar sus ponencias para presentar. La tercera parte es poesía, que también hacemos lo mismo, ¿verdad? Poesía precolombina, por ejemplo, uno de los eh, libros que analizamos es el que se publicó en México sobre los 13 poetas aztecas. Entonces lo comparamos con poesía actual, no solo mexicana, sino de mapuche, quechua, eh, cachiquel, o sea, todo lo que se está sacando ahorita, y posteriormente pasamos a narrativa. Que de seguro las han publicado también en esos idiomas y en español. Esa es una de las distancias que nos tenemos que tomar cuando analizamos literatura indígena. Porque aunque uno se quiera acercar, lo que debería hacer es conocer el idioma. Porque la poesía, su, su no sé si llamarlo fortaleza, porque realmente uno debería leerla en el idioma que se escribió, porque en la traducción se pierde mucho, por eso a veces uno lee traducciones que son muy básicas, porque intentan mantener la rima, cuando para hacer esa rima tuvieron que haber roto el verso, o sea, es complicado. Sí, te Yo entiendo admiro a como, los traductores de poesía, porque creo que es de lo más difícil. es de lo más difícil ya, Y diría yo. sabes qué, yo experimenté esa cosa también porque tu libro, Playlist, trata de canciones, ¿verdad? Bueno, alguna relación tiene con las canciones, pero como hay muchos temas que van en inglés y otro, yo creo que uno está en francés, ¿verdad? Al buscar uno las traducciones, hay varias traducciones y un traductor te da una idea y otro traductor te da otra idea. Yo tuve que consultar unas 3 diferentes para captar un tanto el mensaje. Sí, lo que pasa es que la traducción depende de la interpretación de quien traduce. Entonces ahí es el Ajá. punto. Entonces por eso es que uno no realmente, o sea, ese era una de las análisis para iniciar el curso de literatura indígena, ¿no? Que realmente tendríamos nosotros que conocer, hablar no solo de literatura indígena, tendríamos que hablar de literatura mapuche, literatura quechua, literatura cachiquel, porque realmente cada idioma tiene sus reglas lingüísticas. O sea, al acercarse a estos, o sea, ya de por sí estamos lejos, ¿no? Desde lejos, porque vamos a leer traducciones. Pero ¿cómo te estás enriqueciendo al consultar a estos poetas y escritores indígenas también? Porque algunas grandes novedades ha de haber ahí, que no llega a Uno, nosotros, el común de los lectores. yo creo que esa es una búsqueda, no sé, creo que todos deberíamos hacerlo en algún momento, buscar nuestros hilos, o sea, nuestra herencia, no solo desde mi yo, porque la gente muchas veces habla desde yo estoy en el siglo XXI y con mis reglas intento entender mundos pasados, y eso es un gran error. Realmente lo que tendría que hacer uno es buscar eso. Entonces ahí es cuando uno se topa con autores precolombinos geniales y luego busca autores contemporáneos que también son geniales, pero que uno muchas veces menosprecia, porque la literatura indígena, de hecho en Guatemala, de por sí es menospreciada. O sea, hay autores que escriben y la gente no los lee, los ignora, dice no, o sea, Guatemala, y no para no salirme del territorio, pero Guatemala es un país muy xenocentrista. Si no es alguien que ya viene de fuera, no sirve. Así es sencillo. Sí, tanto que hemos comentado otras ocasiones que un guatemalteco hasta que se va al extranjero lo vemos triunfar, ¿no? Estando aquí no se les aprecia. Y los mismos indígenas también, es en el extranjero donde los aprecian, Exactamente. ¿verdad? Eh, ¿Qué nombres podemos mencionar como grandes dentro de la literatura indígena? Bueno, el primero, el referente
claro de Guatemala es Acabal. Humberto Cabal. Acabal. En los contemporáneos, un poco más para acá, yo hablaría de Daniel Caño. Daniel Sí. Caño. Nuevas voces, gente que está escribiendo. Bueno, también está Calixta Gabriel, que también es una poeta y con ella tengo una anécdota interesante porque es una poeta indígena de décadas anteriores, se podría decir, pero un día le escribí preguntándole sobre si estaba disponible alguno de sus otros libros, porque aquí en Sofo solo había uno. Ajá. Y me dijo que me dio las librerías a las que podía ir, me dijo, aquí hay un poema. Y lo que me mandó fue el video de un pájaro cantando. Y me pareció un gesto muy, muy lindo, muy, muy interesante, muy poético. Porque realmente muy eso poético. es lo que la gente se espera muchas veces de la literatura indígena. Y sí es un lado, ¿no? La naturaleza. La naturaleza, el mundo no que de urbano. hecho muchos poemas de Acabal están muy vinculados con la naturaleza. Pero, por ejemplo, hay autores indígenas contemporáneos que rompen eso. Por ejemplo, Rosa Chávez. Rosa Chávez tiene un poemario muy bueno que es Quitapenas, que son los muñequitos, ¿verdad? Entonces el libro sigue esa estética, ¿no? Poemas breves, el libro es pequeño, es corto. O sea, si uno lo lee es un quitapenas. O sea, pero dentro de ese libro hay una transición entre lo que se podría decir los primeros poemas, tal vez, o los inicios de los poemas, que son aludiendo a este mundo tal vez místico, natural, de las creencias de los pueblos indígenas, para la visión del lector a un mundo urbano. O sea, de repente está hablando de sangre, de balas, de luces de neón, de ciudad. O sea, es ese paso. Yo creería que aquí en Guatemala, Rosa Chávez es una poeta que la gente debería conocer. Excelente registro, fíjate vos que hay que tomar nota para buscar a estos autores. Te lo agradezco porque nos comentes. Entremos ahora a conocer a Darkness, esa oscuridad que tenés por ahí. A ver si lo alcanzo yo. Mientras probas tu cafecito también. Darkness 355. Son cuentos, me dijiste, ¿verdad? Yo lo considero cuentos, pero no, yo creo en la unidad del texto. Yo siempre busco, o sea, yo no podría publicar, creo, un libro donde yo agarre todos los cuentos que tengo en el escritorio de la compu y aquí están, ¿verdad? No podría hacer eso. Ajá. Yo creo que eso no es una antología. Una antología debe tener unidad, debe tener al menos un sentido. Entonces, por eso es que mis libros de cuentos a veces la gente dice son novelas. Pues es lo que yo te iba a comentar de Playlist, que hay una conexión tan cercana entre uno y otro que yo te iba a decir, pues, esta es una novela corta, no sé cómo la presentás vos, pero bueno, presentanos entonces, habla un poquito de Darkness 355. Pues Darkness es... Lo que intenté hacer con Darkness es demostrar la oscuridad. Bueno, cada quien tiene su oscuridad, no sé cuál puede ser, no sé cuál puede ser la tuya, ni siquiera estoy seguro cuál es la mía todavía, pero sé que dentro del mundo de las letras es difícil, o sea, es difícil conseguir una publicación, es difícil conseguir un premio. Yo fui publicado primero en el extranjero antes de ser publicado en Guatemala. O sea, tengo un premio latinoamericano en Estados Unidos, dado por latinoamericanos, porque el jurado era de Chile, Cuba y México. Ajá. Mientras que aquí en Guatemala pasé desapercibido, ¿no? Lo que hablábamos, que es muy xenocentrista. Ajá. Y de hecho, por ejemplo, empecé a publicar aquí
creo yo, porque ese premio me abrió las puertas, ¿no? La gente dijo, ¿quién es este tipo que está siendo publicado afuera y aquí no? Ajá. Entonces, yo creo que así fue. Entonces, Darkness es como un juego, ¿no? Entre cómo se va moviendo ese mundo literario. Yo creo que esta tal vez sea mi obra más cargada de mi percepción de la literatura. Entonces, cada cuento es una historia sobre no sé, las dificultades de escribir. No me atrevería a decir sobre escritores, no me atrevería a decir sobre algún género específico, pero sí me atrevería a decir que es un libro sobre las dificultades de escribir. Principalmente cuando uno es un subalterno, ¿no? O sea, desde ser un tercermundista uno ya es un subalterno. O sea, que otra cosa que podemos comentar es que con este libro, a propósito de sombras, saliste de las sombras, ¿verdad? Para ser conocido como escritor en Guatemala. Bueno, el primero que publiqué fue Infinito. Ajá. Infinito fue el primer libro que publiqué en Guatemala. Pero ese año, pero un año antes lo habíamos ya, se podría decir, firmado el contrato con Estuardo Prado, que fue el editor que aquí en Guatemala me abrió la puerta. Luego también en un año anterior había escrito La ciudad de los peces, que ese es juvenil, y Robo Niño, que es infantil. ¿Ese es de cuentos también o es sí, novela? Esos son, se podría decir novela juvenil, novela infantil. O sea, sí, libros con un público específico. Ajá. Pero casualmente los tres salieron el mismo año y casi que en el mismo mes. O sea, fueron así de seguido. Salió Finito, después La ciudad de los peces y Robo Niño. Entonces ese año publiqué 3 libros. Pero Infinito desembuchaste todo, un montón que tenías ahí guardado. Sí, entonces Infinito fue el primero. Infinito. Lo único es que este no se tuvo, quizás como ya era un segundo libro, porque muchas veces en Guatemala, y no estoy hablando de calidad, solo en este caso me refiero a que la gente a veces publica un libro y ya es escritor, y ahí quedó, no hay otro. Sí, sí. Y por ejemplo hay autores que lo han hecho de forma genial, como Carlos Paniagua, que tiene Informe de un suicidio, que yo considero uno de los mejores libros de cuentos que he leído, no de Guatemala, sino de todo lo que he leído. Que de hecho lo mencionas ahí en playlist. Aparece en playlist. Pero entonces, y es un libro, y con ese ya está, puede descansar tranquilo. Sí, pero también tiene eso, ¿no? Que muchas veces la gente publica un libro y no hay otro. Y siempre la gente vuelve a ese libro y que además es publicado y no. Entonces cuando vi salir Darkness fue como, no fue solo un año que se está publicando. Así lo que yo, y yo creo que así lo percibió mucha gente también, sino es un autor que está sacando, que está trabajando, que está saliendo. Sí, pues, entonces vive permanentemente metido en las letras. Por eso es que Darkness es quizás un antes y o sea, sí hay un cambio de la percepción. Hacenos una lectura, conozcamos un tanto el contenido del libro, un trozo, ¿verdad? Ahí te digo yo dónde llegamos. Okay. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, cada cuento tiene... Ese es un juego que hago en este libro, que cada cuento tiene una introducción. Entonces, que por cierto, el libro no lo... O sea, el juego tampoco es que lo haya antologado yo, sino que lo hizo alguien más. Entonces, por eso es que mi nombre tampoco está en la portada, sino solo aparece atrás. Atrás aparece, es curioso también el hecho este. Entonces, es alguien más el que creé para que hiciera las introducciones. Entonces, voy a leer una introducción. Este es el cuento de Ghana, porque, bueno, el cuento se llama Nashali, y esta es la introducción. La historia de este cuento es peculiar, pero sumada a la de su autora, Lulu Ayik, aunque este es su nombre artístico, se hace un tanto hiperbólica. Desde niña le gustó escribir, pero la fama que obtuvo no fue por eso, sino por ser actriz porno. De hecho, era lo que se denomina comúnmente en Occidente como pornstar, y fue precisamente esto lo que quizás, de una manera lejana, marcó sus pasos literarios. Debo aclarar que no la conocí directamente.
pero me enteré de su historia al ser jurado del concurso literario donde quedó finalista Nashali, convocado para autores africanos por una editorial inglesa. Desde luego, me pareció un cuento bizarro y sobresaliente. Por eso hice todo lo posible para que quedara en primer lugar. Sin embargo, el resto del jurado no estuvo de acuerdo, ya que el certamen literario estaba comprometido, pues la editorial que lo convocó deseaba impulsar la carrera de uno de los autores de la casa. Eso me obligó a renunciar a mi papel de jurado. Insulté a todos por correo electrónico, pues en esa época yo radicaba en Seúl y no dejaba que alguien conociera mi rostro. Desde ese momento me desentendí del certamen, pero mis argumentos tuvieron algún peso, pues volví a saber de Nashali, luego de que se diera a conocer el fallo y el cuento recibiera el tercer lugar. Su autora resultó ser Luloa, y eso causó que la editorial obtuviera nuevos lectores y nuevos autores, pero también que algunos se alejaran, tanto lectores como escritores. Recibí muchos mensajes insultándome y retándome por parte de la editorial. Me culpaban por la baja de sus ventas. No contesté a ninguno. Me pareció estúpido. Dejé correr los meses intentando olvidarme del asunto, pero llegó un momento en el que no pude expulsar ese cuento de mi cabeza. Busqué información sobre Luloa y encontré su biografía fantasma, en la cual destacaban algunos datos y una visita muy peculiar que al parecer únicamente llamó mi atención. Jamás supe que alguien la mencionara. Iniciaba haciendo énfasis en que ella pertenecía a una familia acomodada de Accra, capital de Ghana, y que se había dedicado a la pornografía como una manera de llevarle de contraria a su familia ultra religiosa, aunque no decía la religión que profesaba. Además, como mencioné antes, hacía referencia a una visita a las playas donde el primer mundo estaba construyendo un apocalipsis. Bueno, dejémoslo en el apocalipsis. Está bien, gracias. Excelente. Ese es Darnes 3:55. Vamos a contactarnos con algunos que se han pegado a la transmisión. Vamos a ver cómo estamos aquí. José González, saludos. Roberto Cifuentes, el poeta del café. Aquí está Roberto, me extraña. José González dice, saludos, vos, éxitos. Gracias, José. José Estrada también se ha unido. Leonel Solórzano. Cristóbal Pacheco también. Leonel Solórzano Aldana dice, estoy aquí con un café caliente. Salud, qué bueno. Rosemary Ramírez. Andrés Moss. Aquel creo que es mexicano. Es salvadoreño. ¿Salvadoreño? Disculpa, José. Es el dealer de los libros. Ah, sí, el dealer. Ah, cómo no. Saludos, Andrés. Josué Andrés Moss. ¿Cómo estamos? Saludos, César y Rómulo, dice Carlos Interiano. Saludos, Carlos. El doctor Carlos Interiano. Y Leo de Soulas. ¿Y por qué no te interesa pagar por una publicación? Veía una pregunta. La verdad, primero porque hace unos años tenía una dificultad económica muy, muy grande. Yo creo que esa es la principal. Realmente hay editoriales que yo estoy seguro que sí se interesan por los autores, ¿no? Y es más de alguna de haber. Y lo que cobran por publicar es algo que obviamente no está destinado a enriquecerse, sino a la producción cultural. Y en ese sentido está bien. Pero hay muchas editoriales que sencillamente, o sea, los tirajes que hacen son 200 libros y cobran un dineral. Entonces, principalmente por eso. Pero también aclaré que tal vez en algún momento lo hagan, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, Neruda se pagó su primera publicación. El señor presidente supuestamente se lo pagó la mamá de Asturias, ¿no? O sea, hay historia de eso y hay libros geniales por eso. O sea, lo dije antes, ¿no? Y lo digo ahora, no tengo nada en contra de eso. Pero creo que mi condición económica en esos momentos era lo que principalmente me hizo decantarme por buscar a alguien. Ya. Ay, perfecto. Gerson Ortiz, saludos Gerson. Rudy Alfonso Gómez Rivas también. Y Manfredo Castillo, ¿cómo estamos, paisano? Saludos, Diego. Ahí está. Saludos, Diego Ugarte.
Muy bien, Diego Ugarte. Marcela Dubón también nos acompaña. ¿Cómo estamos, Marcelita? Mis aprecios para Marcela Dubón. Metámonos un poquito en otros temas, siempre del arte. Mira que ahorita se ha estado armando un revuelo con esto de, bueno, los Oscar como el premio Nobel de Literatura, por todos lados encontramos clavos, ¿verdad? Ahorita una cantidad de gente apoyando y decantándose por Roma y otros que decimos que no. Entonces ya están las nominaciones para los Óscares. Yo acabo de ver una película que estaba, una de mis esperadísimas, pues, que es La Buena Esposa, The Wife. Ya anda por ahí el link, ya se los compartí. Y la que no encuentro para nada es la del que el protagonista es ese Willem Dafoe, la película de Vincent Van Gogh. ¿Cómo se llama? Eternity's Gate. ¿Cómo andas vos con el cine? ¿Miras películas? ¿Miras televisión? En la medida de lo posible, trato. Pero es complicado porque estoy terminando la maestría, o sea, desde el año pasado estoy en eso. Doy clases en la universidad, doy clases en el colegio americano, o sea, y aparte tengo que leer, tengo que escribir, o sea, pero sí trato de dedicarle un tiempo al cine. Aunque yo tengo una debilidad, que soy más fanático del anime. Entonces, ¿sí? Entonces yo generalmente cuando tengo tiempo voy a ver anime. Bueno, o sea, y no sé, ese es como mi otro mundo, ¿no? Porque ya. En ese sentido sí me llama mucho más quizás las culturas orientales. Sí, pues es ahí donde se originó el anime, ¿verdad? Sin embargo, hablando del Oscar, una película que me encanta y me alegra que haya ganado el Oscar, si no estoy mal, si fue en 2011, 2013, que fue extranjera, que se llama Violines en el Cielo y es japonesa. Buenísima esa película. No la he visto, fíjate, buenísima. La apuntamos también. Buenísima. Porque al menos yo trato de ver la mayoría de películas antes de que se celebre esa ceremonia de la premiación. Y ahí voy ahorita encaminándome un poquito. Entonces, de estos Óscares no estás nada enterado, estás siempre trato de esperar, porque generalmente es como... He tenido mis decepciones. He tenido mis decepciones. Sí. Yo también. Y de repente es como, no, ¿verdad? Es complicado. Pero es que también tiene que ver con las preferencias personales, fíjate, porque la relación que tenemos nosotros con la literatura, tendemos a buscar algunas películas sobre libros. Otras también, los que hemos tenido relación con el periodismo, vamos con eso. Por ejemplo, yo The Post, a mí me impactó esa película. ¿Quién era? Uno de los actores era Tom Hanks. Y yo creo que Meryl Streep también, o Glenn Close, una de las dos estaba en esa liga. Y cuando yo la vi, pues extraordinaria, porque esa película trata de una denuncia, ¿verdad? Del descubrimiento. Por eso en español se titula los secretos del Pentágono, algo así la cosa. Buenísima. Y no ganó. Ganó sí, algún premio, pero bueno. Es complicado. Es complicado. Pues antes de ir a playlist, hablando de complicaciones, a ver si no te comprometo también, te metes a comentar a veces asuntos políticos o no, porque mira, entramos en un año caliente. Ajá. Pues sí, trato. ¿Qué pensás ahorita de lo que está pasando? Esta situación hay una crisis nacional, ¿no? ¿Has pensado que vas a votar y si hay alguien ahí de tu preferencia, no sé? Uy, esa sí está más peligrosa.
No, lastimosamente yo creo que los guatemaltecos estamos contra la pared, ¿no? Porque votar muchas veces significa lo mismo que no votar. Y la gente habla de, sí, es que es una responsabilidad civil ir a emitir sufragio. Sin embargo, o sea, el problema en Guatemala es que no tenemos una democracia civil. Tenemos una democracia institucional, entre comillas, porque hay opciones también. O sea, eso es lo que la gente tiene muchas veces por democracia. Pero solo para elegir supuestamente quién está en el poder, quién va a trabajar ahí. Pero la democracia civil deberían ser cosas como, por ejemplo, poder decidir realmente a qué médico voy. Pero realmente una de esas son cosas que no puede decidir, no hay una democracia ahí. Tengo que ir a ese porque es el único que me alcanza. Tengo que utilizar los servicios públicos porque son a los que tengo acceso, tengo que hacer filas inmensas, tengo que esperar mucho. Hay gente, por ejemplo, está lo del Ix, ¿no? Que hace un par de años se murió un señor haciendo cola. Entonces, o sea, eso no es democracia. O sea, estamos acostumbrados a creer que la democracia es algo donde yo puedo elegir quién me va a gobernar, cuando realmente yo vivo privado de hacer elecciones. O sea, no puedo elegir realmente, por ejemplo, si tuviera hijos, me gustaría elegir yo, César, dónde van a estudiar. Pero muchas veces las personas toman esas decisiones forzadas por su condición económica. Y eso va limitando su educación, va limitando su educación, su salud. O sea, uno en los países del tercer mundo creo que vive sobreviviendo. Entonces, cuando viene un año de elecciones más y la gente me habla de que hay que ir a emitir sufragio, o sea, es como, o sea, yo respeto que la gente quiera hacerlo. O sea, creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Y no estoy diciendo que no lo vaya a hacer, pero o sea, ¿cuáles son mis opciones reales? ¿Realmente va a haber un candidato que va a velar porque se respete este concepto que la gente no conoce, de democracia civil, donde va a poder elegir, va a poder elegir una mejor salud, va a poder elegir, qué sé yo, espacios culturales, y ni siquiera culturales, o sea, espacios solo de recreamiento seguro, porque la gente sale a pasear, sale a hacer algo pensando en que lo van a hacer, pensando en que mejor dejo esto, pensando en que mejor no hago eso. O sea, ¿qué candidato me va a ofrecer eso? Todos. ¿Quién lo va a hacer? Es que o sea, en realidad hay difícil, una insatisfacción. Es difícil. Toda la vida hemos estado como ciudadanos insatisfechos con el actuar de los gobiernos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el punto aquí es, nosotros vamos a creer en alguien después de todo lo que hemos vivido durante tantos años, lo que pasa en el país, ¿no te parece? O sea, las últimas elecciones son ejemplo de que la gente estaba aburrida de los mismos. Ajá. Pero, ¿qué pasó? O sea, no fue a votar porque estuvieran convencidos de la opción, sino que estaban pensando en el que no quedaran los otros. Exactamente. O sea, evitando a Valdizón caímos con... O sea, por eso digo, o sea, realmente como ejercicio democrático, el 2019 tendría que plantearse otra realidad. No podría ser la misma. Exactamente. Y lo más triste, porque es triste, o sea, primero viene el enojo, ¿no? Pero de ahí viene la tristeza, porque también está la realidad, ¿no? Que lo más seguro es que el que gane va a ser alguien que esté financiado y que ya tenga comprometido gran parte de lo que va a ser su gobierno. Sí, con los que lo financian, ¿verdad? Bueno, Simón, estamos metidos en un gran clavo. Otra miradita acá. Guillermo Durán dice, acá desde la Perla de Oriente, te sintonizo aunque tarde, dice Arturo Serna. No, estamos bien, Arturo, gracias por la sintonía y por acompañarlos. Vuelve Leo de Soulas y dice, gracias por responder, solo lo preguntaba por si se debía a alguna otra razón. Y si tienes razón, dice, es difícil publicar. Claro. Dulcinea Gramajo, hola Dulcinea, Paola Sánchez también nos acompaña. Bueno,
tenemos otro. Playlist. Háblanos un poco de playlist, a ver cómo lo presentas vos y luego te digo un par de palabras yo también. Bueno, antes de empezar, habíamos prometido que iban a haber libros de regalo, por si alguien nos puede escribir ahí, no sé si a alguien le interesa, los desea o si no los tiene. Tenemos 3 Darkness y 2 playlists. Entonces pueden escribirme o escribir los primeros que pidan. Pues supongo. Sí. Supongo. Bueno, los primeros que digan lo quiero. Tenemos 2 playlists y 3 Darkness. 2 playlists y 3 Darkness para los primeros que digan ahí lo quiero. Bueno. Ahora sí, entonces. Uy, pues, no sé. Démosle play. No, creo que playlist es un capricho. Un capricho. Es un capricho mío, porque realmente este es el primer tomo. Está planificado para que tenga 7 partes y que salga en 5 tomos. O sea, este año para noviembre, supongo que está planificado. Mira que me quedo hasta con la boca abierta. Que salga el segundo tomo que va a traer la playlist 2 y la playlist 3. Por eso es SAD 1. SAD 1. SAD 1, entonces es la primera parte. Vale la pena leer la primera parte. Continúa. Y esperamos que valgan la pena las otras cuando salgan. Sí. No, bueno, era mi capricho realmente. Ajá. Por cambiar el formato. Porque como yo siempre he creído que sí, la literatura es algo serio. Para mí es parte de mi vida. O sea, serio, pero no en el sentido de seriedad, no, sino en el sentido aquella de que, formalidad con traje y corbata. Ajá, sino en el sentido de que estoy comprometido con ella. Entonces, también yo creo que hay libros que son geniales, pero a veces los elementos de forma, que no son lo más importante para mí, pero sí juegan un papel decisivo. Entonces, por eso quería sacar un libro objeto. Y este es un libro objeto, porque trae casi todos, yo creo que casi todos traen el CD con la música y el texto, que es el libro como tal. Quiero decir yo algo, que como por esa tan ajetreada vida que llevas de mucha ocupación, pues no nos pudimos encontrar para que personalmente me dieras el libro. Entonces me lo dejaste acá, en Sofos, dentro de un sobre de papel manila. Cuando yo lo saqué, dije, un disco, se confundió César. Entonces lo abrí, y entonces encontré el libro dentro de ese. Esa es la novedad, mi sorpresa al encontrarlo, y luego el disco. Todavía no sabía yo qué contenía el disco porque fíjate que no lo he escuchado. Me puse a buscar las canciones en internet y así lo fui descubriendo. Pero eso es parte de... Yo sí, cuando hay novedad en un libro, digo yo, ya es una ganancia. Y esta es la primera novedad. Entonces, que trae el libro dentro y trae el disco con las canciones a las cuales se hace referencia dentro del libro, ¿verdad? Estoy poniendo bien. ¿Qué dice? Hay una advertencia a los padres de familia ahí, porque el contenido... Parental Advisory, contenido revelador. Contenido revelador. Y rebelde. Rebelde, contenido rebelde. Bueno. Esa es una broma. Sí. No solo es rebelde, es revelador. Bueno, hay otra sorpresa que uno se lleva al ir leyendo todo el libro, es que contiene 11 cuentos. Contiene 11 cuentos que en realidad son 10. El poeta Gustavo Bracamonte cuenta que el primer libro que él publicó contenía 9 poemas. Lo llevó con
ha de haber sido una imprenta, pero para costearse la publicación de él, consiguió que algunos le prestaran dinero. No sé si fue en centavos o en quetzales, pero al final el libro se llamaba 9 poemas, pero el editor le quitó 2 porque los centavos no le alcanzaban. Entonces, el libro que se llamaba 9 poemas contiene realmente 7. Este es de 11 cuentos, pero realmente tiene 10. No vamos a decir por qué, ¿verdad? Cada... A ver cómo lo ponemos por acá. Aquí empieza uno de los cuentos. En español, Androide Paranoico. Hay una canción de Radiohead, ¿verdad? Que se llama así. Y entonces tiene relación con esta canción. ¿Cómo procedí yo para leerlo? Primero iba a escuchar la canción, a buscar incluso explicaciones de la canción, porque es una canción difícil, el androide paranoico, y posteriormente leer el cuento. Es un ejercicio muy interesante, por eso el libro en sí resulta atrayente, contiene secretos, contiene misterios, y el primer cuento realmente abre todas las inquietudes, misterios que son presentados allí, y hay un epílogo. El último cuento es un epílogo. Por eso yo decía, cuando lo leí, ¿es realmente un libro de cuentos o es una novelita? Esperaba que vos me lo reconfirmaras. Yo pienso que los escribí como cuentos, porque en realidad funcionan individualmente. Sin embargo, es la misma percepción que tuvo, por ejemplo, Winston González, que él lo presentó en diciembre. Sí, en diciembre fue. Si no fue noviembre, pero él lo presentó. Ajá. Y también la percepción que tuvo José Vega, que fue el otro que presentó el libro, y que tuvo también Estuardo Prado, o sea, las personas que lo leen, pero es porque dejamos que el índice apareciera en el CD. O sea, si uno abre el CD, ahí están, entonces ahí se entendería como que son cuentos, pero no sé, tal vez, pero sí funciona como una historia. Es que la explicación es la misma que ya diste antes, por esa unidad. Aquí hay una unidad perfecta en el libro. Es decir, al principio presentas un montón de nombres de protagonistas y es como presentar un abanico. Lo pones y luego se abre, se ramifican, porque luego apareces hablando en un cuento de Faz, en otro cuento hablas de Winston, situaciones que ocurren con Winston, con Faz, con Gonzalo, no sé cómo se llama el otro. Entonces, y se cierra con el último cuento, que eso otra vez dice uno, qué bien. Bueno, es decir, aquí hay una idea genial, fíjate, en este libro. Yo aprecio mucho cuando alguien nos trata de, primero dice uno, ¿me está tomando el pelo esto? Pero luego se da cuenta uno que es una sorpresa muy, muy agradable. Y hay unas, bueno, me afectó mucho haberme encontrado con ¿cuál es tu música favorita? ¿Tenés preferencias? Uy, creo que esa es otra pregunta peligrosa. Porque no sé, tal vez en mi adolescencia tuve mi etapa darks y también la de emo vengador. Pero no sé, ya cuando salí no sé, de épocas oscuras tal vez en mi vida, que luego vuelven, no siempre regresan. Y es, no sé, no podría decir yo que el, que todo esté bien siempre, ¿no? Pero la música a uno siempre lo acompaña, ya sea en esos momentos oscuros, tristes, alegres, y cada momento tiene su música. Entonces yo creo que esa era la idea de este libro, ¿no?
realmente uno siempre que está viviendo algo tiene una canción de fondo, siempre hay una melodía o algo que lo acompaña a uno. Y como, Y así como son van marcando hasta las varios historias. personajes, porque cada quien es diferente, ¿no? O sea, yo en mi adolescencia pude haber dicho sí, me decantaba más por rock alternativo, ¿no? Ese era, y de hecho, quizás por eso es que la primera canción es de Radiohead. Incluso un cuento que se quedó aquí fuera y va a salir, si no estoy mal, en la cuarta o la tercera playlist, es Script, que también es de Radiohead. O sea, esa música se podría decir que sí, en cierto modo, tal vez es la que más va conmigo, pero no es lo único. Yo escucho de todo, ¿no? Escucho de todo. Por ejemplo, hay gente que siempre me dice, hay que escuchar música clásica, sí la escucho y me encanta, pero no precisamente va a ser la única, ¿no? Yo puedo escuchar cumbia, puedo escuchar marimba, puedo escuchar lo que sea, y depende del ánimo. Yo creo que en ese sentido sí no me podría enmarcar ya en un solo género. Ya, pues bueno, es que yo te digo, yo sí tengo a veces algo que digo, porque iba bien, digo yo, escuchando unos temones, eh, el androide paranoico, el norte de, ¿cómo se llama? Ricardo Andrade. Ricardo Andrade, The Man Who Sold the World, ¿de qué grupo es? Nirvana. Nirvana. Fix Myself, que es de la guatemalteca Stephanie Brolo. Este que es francés, ¿verdad? ¿Cómo se pronunciará? Es Jordan de Hype, si no estoy mal. Me sonó a mí como un bossa nova, algo así. Sí, ese es, no sé, me encanta. A mí me fascinó, te digo que Jordan, oh, este bossa nova lo puse al empezar el cuento y lo estuve repitiendo hasta concluir el cuento porque qué delicia de tema. Alguna canción de Bacilos. Pero cuando yo encontré Natalia Lafourcade, me encanta cómo canta, salga el sonido. Pero este es con banda mexicana. La dije yo, no. La tuve que escuchar, pues, pero pues, es como cumbia, ¿verdad? Pero luego hay una sorpresa con el cuento que se llama Infinito. Cuando yo lo vi, me tuve que reír cuando pasé la página. Lilium, qué fascinante tema. Es decir, aquí descubrí yo temas musicales. Este Lilium suena como canto gregoriano. Sí, esa es la idea. Fabuloso. La composición. No, bueno, sí. Sí. Fabuloso. Y Like Stone, que es ¿de qué? Audioslave. Y Crush. Bueno, ese es un repertorio muy, muy variado. Encontramos rock, encontramos un bossa nova, encontramos canto gregoriano, ¿no? y banda, música de banda. Pues bueno, en realidad es cumbia, no es banda. No es banda. No, es cumbia. Parece. Es cumbia. Que son Los Ángeles Azules. Ajá. Entonces sí, es cumbia. Bueno, yo escogí algunos cuentos de acá que me fascinaron. Normalmente yo los marco le pongo una calificación, y el androide paranoico, buenísimo. Este otro que no lo puedo pronunciar, es de francés, solo me lo como. ¿Pronuncialo? Si no estoy mal, Jordan de Hype. Bueno, y Like Stone. ¿Nos podés leer? Me gustaría que nos leyeras dos. Claro, hay uno muy largo. Lo que vamos a hacer es acortarlo, es decir, leer unas partes y le metemos cuchillo. Antes de que leas otra visita acá, porque los cuates se van pegando. Emilio Enrique dice López, Emilio Enrique Rodríguez, yo quiero uno, dice, ahí está. Bueno, entonces ya se fue uno con Emilio Enrique. Solo que escriban si quieren playlist o darkness. Va, entonces apuntemos a Emilio Enrique. Ajá, que nosotros nos diga cualquiera. Sí, pues.
Guillermo. Aquí dice Emilio Enrique que todavía yo le debo Yumán un par de chelas, dice. Ahí nos vamos a poner parejos un día de estos. Ahí me apuntas una a mí también. Nos llevamos a Rómulo. Elfer Galicia, quiero uno, dice, por favor. Entonces, ahí los apuntamos, solo nos dicen que cuál es el libro que han escogido. Y luego Axel Santizo se ha unido. Candy Yajaira también, saludos. Pablo Dávila. Playlist quiere Emilio Enrique. Ya es uno de los tres, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí abajo algo más. Ok, dice, muy bien, me apuntas una chela, pues. Vamos a ver, uno de estos que yo escogí. Si quiere vamos con el primero. Con el primero. Y bien, este es de Android Parent y dice: la música era demasiado líquida. El tiempo se comprimía con datos en nuestra sangre. Vuelvo a 2005 interminables veces. Un reflejo de Android. Ya había sucedido en 2003 y se repitió en 2004. Pero en 2005 todos tuvimos conciencia de ser experimentos científicos fallidos. Nos trasladaron a un salón mucho más pequeño que el del año anterior y nuestros circuitos se iban quemando. Partían en androides y esa fractura temporal se llenó de luz. ¿Quiénes estuvimos ahí? Recuerdo a Figueroa, Winston, Pimentel, Faz, Kafka, yo y alguien más. Aunque no sé quién. Se acercaba el fin del año y nadie parecía preocuparle. Pero esa tarde fue diferente. El sol de la zona 12 siempre fue diferente. El segundo piso, luz, un edificio viejo. No debíamos estar allí. Fuimos infectados con algún virus digital. El metal de nuestro cuerpo aún no se oxidaba. ¿Por qué no había más personas, más androides? Las escaleras estaban tibias. El impulso de la soledad se extendía por todas partes. Nuestros sensores fallaron. Pronto nos titularíamos como maestros, aún sin claridad de ser estudiantes programados. Quizás un cortocircuito, software dañado. Demasiada luz en el salón. Paz, tal vez. Fue el primero en gritar. Veía hacia el fondo, donde la ventana dejaba entrar un sol nauseabundo. No vimos más, solo luz. Mi memoria escapa. Números binarios circulando entre nosotros. Un error en nuestro sistema operativo y todos, repentinamente, sin saber la razón, nos pusimos a gritar y nuestros gritos se abrían desmesuradamente. Algo nos aterrorizaba. Y yo veía los rostros de Pimentel, de Faz, de Figueroa, de Winston, de Kafka, y el de hace alguien que no recuerdo, el miedo electrónico del tiempo roto. No sé quién me abrazó y yo abracé a todos, y todos nos abrazamos mientras gritábamos con el atardecer de aquel salón vacío, sin lágrimas, solo miedo. Los escritorios estaban apilados, y los detalles del recuerdo se esconden en códigos indescifrables, ocultos en mi memoria RAM. Bien. Una observación. Ese primer cuento es el englobador, es más bien lo que yo quería decir al principio. Y arranca muy bien, empezando porque dice, la música era demasiado líquida. El libro tiene mucha relación con la música, con las canciones, y por eso yo te puse por ahí un calificativo de el escritor discográfico. Sí, lo vi. O el de los gritos, porque aquí hay muchos gritos. Es englobador y abre el primer cuento porque siempre en la mayoría de cuentos vamos a encontrar que el narrador habla de alguien que gritó, pero no recuerda quién es. Y se queda la incógnita, perdura la incógnita. Extraordinario, es un cuento buenísimo. Ahora sí te voy a sugerir Like Stone, como piedra. Buenísimo, Like Stone. Prácticamente ahí vamos a ir ya también saliendo de este compromiso con letras en directo. Muy bien. Bueno,
Lycasto, Audioslave. Aves malditas planeaban el miedo. Cada edificio escupía ácido sobre la población. Era sábado y la zona 7 respiraba un sol decadente desde la mañana. ¿Por qué volvía a ver un muerto tan de cerca? ¿Por qué sus ojos no estaban secos? El cadáver estaba en la cocina y Faz se hallaba angustiado. Por primera vez después de muchos años lo veía así. Aníbal estaba muerto, recostado en la mesa. Cuando llegué ella se encontraba en ese lugar. Nada podíamos hacer, solo cuidar el cuerpo. Su hermana llamó y le dijo que no dejara que se lo llevaran. Yo no entendía qué había pasado. Cuando toqué la puerta vi un auto totalmente sucio y oxidado enfrente. Faz me regalaría algunos libros. Llegué antes del mediodía, pero pronto nos comió la tarde y la historia aún no tenía un epílogo. Aníbal murió justo en la mesa de la cocina. No entendí por qué, Faz tampoco. Solo me pidió que le ayudara. Debíamos evitar que se llevaran el cuerpo. Él habló por teléfono con Andrea. Yo la recordaba con un helado de hielo, sentada en una grada sucia, vestida de blanco, un blanco inmutable. Cuando leí Angelitos empantanados, pensé en ella. A pesar de que sus características no se correspondían del todo, pensé en ella, especialmente porque parecía una persona fuera de su mundo. Era un extraterrestre para nosotros. No la conocía mucho, sin embargo era imposible confundirla. Su padre, según oí de alguien, estaba enfermo y necesitaba un trasplante. Era un tipo extraño, demasiado alto para el tercer mundo. Era un gigante, no un inmortal. No pensaba eso, supongo, cuando Faz pidió que lo lleváramos a la biblioteca y que así podría también escoger los libros que quisiera llevarme. Él creía que ese era el lugar más seguro de la casa para cuidar el cadáver, pues allí había tenido por muchos años libros raros y una caja fuerte con joyas. La habitación en sí estaba destruida. Muchos libros iban y venían y se perdían. No sabía a dónde me dirigirían todas esas lecturas. Estaba por finalizar el segundo semestre en letras. Una época extraña. El sol no se detenía y la luz entraba desde afuera ya escasa, con aliento desierto. Aníbal pesaba y su sangre dejó una línea desde la cocina hasta donde lo pusimos, en medio de la biblioteca. Solo le cubrimos la cara con una camisa vieja que decía Soul Power. ¿Es de Audioslave?, pregunté. Sí, respondió Faz. Siempre quiso que se la regalara y nunca lo hice. Al menos ahora será suya. La inscripción me hizo pensar en el alma. Me hizo pensar en el alma de Aníbal, sus restos. Tal vez no importaran, pero sí su alma que, quizás, al salir de su cuerpo, fue a guardarse a uno de los libros que estaban allí. Me asombré de la cantidad de títulos que la familia de Faz tenía. Una biblioteca tan grande y tan derruida. Las librerías ocupaban todas las paredes y por un rato me dediqué a registrar la colección de pasta dura. Encontré una edición muy antigua de las Confesiones, de Rousseau, también un ejemplar viejo del Vampiro, de Froilán Turcios, y muchos ejemplares de literatura universal. A eso se sumaban rarezas, como un ejemplar también viejísimo del Corán, escrito en árabe. Asimismo hallé títulos como 45 días y 30 marineros, incluso Viento Fuerte, edición de 1950, publicada por la editorial del Ministerio de Educación. Miré el suelo, la sangre se iba volviendo más transparente sobre el piso. Faz se jaló el cabello con una mano, quedamos en silencio. En mi bolsillo tenía unas pastillas dulces, así que tomé una y me puse a comerla. Quedémonos con la pastilla dulce y ese muerto que está tendido ahí. Lo trasladaron hacia la biblioteca, ¿verdad? Ahí está. Ese es un misterio, ahí hay suspense, es buenísimo ese cuento. Bueno, si hay alguien más que ha dicho algo ahí o se calla para siempre. Luis Chalín también se ha unido. Gracias, Luis. Bueno, ha llegado la hora de la despedida. Te digo que realmente es un privilegio para mí que hayas venido a Letras en Directo, que nos compartas tu pensamiento y tus letras también, que me parecen buenísimas, ¿oíste? Y entonces, gracias. Te dejo todavía un tiempo ahí para que si quieres maltratar a alguien o enviar abrazos, besos, no sé yo. No, solo agradecerte, ¿verdad? Y a todos los amigos que se conectaron, gracias también.
es un espacio lindo, ¿no? Venir a Letras en directo. Interesante, estar en vivo. Qué bueno. Entonces, no, gracias. Y por si alguien quiere llegar el martes a las 5:30, vamos a estar en el Salón Loyola, en la URL. Vamos a estar presentando otra vez Me Dicen Zombie, que es mi novela que salió el año pasado. Vamos a estar con Aida Toledo, Mateo Uscar, Pep Valcárcel, va a estar también Carlos Gerardo González, Einar Menéndez, que es el de los pilotes, también va a estar, y otros amigos, ¿verdad? Entonces, si se quieren sumar, pues creo que también vamos a tener libros de regalo. Entonces, ¿este martes? Sí, este martes. El martes 29. ¿Verdad? Martes 29, sí, pues. Bueno, y gracias, de verdad, y siempre es un gusto atender estas invitaciones. Ya, perfecto. ¿Dónde se van a quedar los libros para regalarle a los cuates que, o que se comuniquen con vos? Sí, que se comuniquen, que me manden mensajito y nos ponemos de acuerdo. Va. Y eso sería. Gracias, gracias César Yumán, aquí en Letras en Directo. Hasta la próxima, chavas y chavos. Ahí nos hemos despedido ya, ¿verdad? Ahí está. Adiós, pues.